Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, página 18 del Tratado de Hagigá. Vamos a acabar este tema acerca de las ofrendas en Yom Tov y de la Semijá. Y vamos a empezar una nueva Mishnah que va a tratar sobre el tema ya que hemos estudiado en otros tratados y que siempre suele ser recurrente, que es el tema de la pureza y de la impureza. Acabamos entonces con el tema de la ofrenda, los días en los cuales se recuperaba la ofrenda, los Yemet Tevoach, para Shavuot estábamos hablando. Resh Lakish Amar, dijo Resh Lakish, Hag HaKatzir, es decir, la festividad de la siega. Es decir, 3 veces en el año celebraréis para mí, y una dice, Behag HaKatzir, como dice, הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. חג האסיב בצאת השנה בהוספך את מעשיך מן השדה. Muy bien, el versículo nos dice la fiesta de la siega. Es de Uhag Shatahogeg Bekoterbo. ¿Cuál es la fiesta en la cual tú festejas por un lado, es decir, traes tu ofrenda, y por el otro lado siegas en ella la cosecha? Es Shavuot, que es el tiempo de la siega. Ahora, Emad, ¿cuándo es que puede coincidir el Corban Hagigá y la siega? Y Lema Yom Tov, si fuese que es Yom Tov, que si era Yom Tov Mishare, ¿acaso se permitió hacer siega durante Yom Tov? Está prohibido. El alab le tashumim. Entonces se refiere a los días de compensación, a los días de tashumim. Si no se pudo hacer el primer día de la fiesta, los 7 días siguientes se puede hacer. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, el ameata hagasif. Entonces también pasaría lo mismo con respecto a la fiesta de la recolección, que también está mencionada en el versículo. Es de Uhag Sheyesh Bo Asifa. ¿Cuál es la fiesta en la cual se efectúa la recolección? Eve Omer de Hagasukot. Necesariamente tienes que decir que es la fiesta de Sukkot. Ahora bien, Emad, ¿cuándo coincide que se recoge la cosecha y es fiesta? Y le Yom Tov, si me vas a decir que es en Yom Tov mismo, me la Yom Tov Mishare, ¿acaso se permitió hacer algún tipo de labor en Yom Tov? Obviamente no. El Abejulosh el Moed. Entonces necesariamente tiene que ser en Jolamoed. A Julosh el Moed Mishare, ¿acaso está permitido hacer labores en Jolamoed? Estudiamos Masejes Moed Katan, que no se puede. Obviamente no. El Ajá, Gabá, Bisman Asifa. Por eso, más bien, debemos concluir que la expresión la fiesta de la recolección se refiere a la festividad que tiene lugar en la época de la recolección. A Hanami, entonces aquí también, Hagaba Bisman, que será la fiesta que viene en la época de la siega. ¿Sí? No se puede inferir de aquí que estamos hablando de que coincide el Corban Hagigá con el momento de la siega, el Shavuot. Mihlal de Tarbayus Viralehu de Julo Shel Moed Azul Besiat Melajá. A raíz de que Resh Lakish no refutó a Rabbi Yohanan, cuando este último trajo la prueba de que si está permitido recoger la cosecha en Jola Moed, se deduce que ambos opinan que en Jola Moed está prohibido hacer labores. Pregunta la Gemara, Menahan Emile, ¿de dónde se aprende eso? Que no se puede hacer labores. De Tanur Rabbanan, lo que enseñaron nuestros sabios en una veraita. Et Haga Matzot Tishmor Shiva Yamim. La fiesta de Pesach guardarás durante 7 días. Limed al Julosh el Moed, Shasur Besiat Melajá. ¿Qué nos viene a enseñar el versículo? Nos viene a enseñar sobre el Jol Moed que está prohibido hacer labores. Sí. Porque dice, guardarás 7 días. Libre Rabbi Yoshia. Esas son las palabras de Rabbi Yoshia. Rabbi Jonathan Omer, en Otzarich. Rabbi Jonathan dice, no es necesario aprenderlo de ahí. Calvajomer se puede aprender de un calvajomer, de una deducción de a fortiori. Umar Rishon Veshevi, si el primer y el séptimo día de Pesach, She'en Kedusha Lifnehen Ulajarehen, que no tienen santidad antes y después, es decir, el día anterior al primer día de Pesach no es un día de santidad, y el día posterior al séptimo día de Pesach no es un día de santidad. Y aún así, Asur Besiat Melaja, está prohibido hacer labores en ellos. Julosh el Moed, el Jolamoed, Sheyesh, Kedushá, Lifnehen, Lojarehen, los días de Jolamoed que sí hay santidad antes y después, porque está el primer día y está el séptimo día. Enodin, Sheyeh, Sur, Besiat, Melajá. ¿Acaso no es lógico decir que ahí también está prohibido hacer labores? She, Sheyeme, Bereshit, Yojihu.
Si quieres traer esa prueba, yo te voy a traer una prueba de los 6 días de la creación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los 6 de la creación? שיש קדושה לפניהן ולאחריהן ומותרים בעשיית מלאכה. Es decir, los días de la semana tienen sentido antes y después. ¿Cuál es? El Shabbat comienza la semana y cuando acaba la semana nuevamente hay Shabbat. Es decir, tengo santidad antes del domingo y después del viernes. ¿Sí? Y aún así está permitido hacer labores en ellos. Entonces, tu prueba no la podemos sostener. Dice, mal, korban musaf. Ah, pero ¿cómo me puedes traer una prueba de aquí? Dice, los 6 días de la semana en los cuales no existe korban musaf. Es decir, en Hol HaMoed se hace un korban adicional, el korban musaf, durante todos los días de Hol HaMoed, pero en los días de la semana no hay un korban adicional. Tomar bejulosh moed, sheyesh bo korban musaf. ¿Me vas a decir acaso que es el mismo permiso de realizar labores rige en Hol HaMoed, en el cual sí existe ese korban musaf? Obviamente no. Dice Rosh Hodesh y Ojiach. Rosh Hodesh es la prueba de que el Korban Musaf no influye en este asunto. ¿Por qué? Sheyeshbo Korban Musaf, en Rosh Hodesh hay Korban Musaf, un mutar Beasiat Melajá, y está permitido hacer labores. Entonces, ¿qué te respondería yo? Vale, Rosh Hodesh, She'en Karui Mikra Kodesh. ¿Qué prueba me traes de Rosh Hodesh que no se denomina Mikra Kodesh, una convocación de santidad? Tomar Bejulosh el Moed, Shekarui Mikra Kodesh. ¿Me vas a decir acaso que ese mismo permiso rige en Jola Moed, que se denomina Mikra Kodesh? Entonces, obviamente no. Entonces dice, Oil, Bekarui, Mikra Kodesh, Din Hu, Shasur, Beasiat Melaja. Es decir, puesto que ya lo está llamando Mikra Kodesh, un día de sagrada convocación, es lógico que en él esté prohibido realizar labores. Tanya Idach se enseñó en otra vereita. Kol Melaja, Kol Melajet Abudá, lo ta'asu. Es decir, primer día será Mikra Kodesh, y dice, no realizaréis ninguna labor de trabajo. Y el versículo siguiente dice, Shiva Yamim, Tajogut Hag Hashem, durante 7 días ofrecéis la ofrenda de Hashem. Limed, al Hulosh el Moed Shasur Beasiat Melaja. La contigüedad de estos dos versículos nos enseña que durante los 7 días de la fiesta, incluyendo Hol HaMoed, está prohibida la realización de labores. Pues los versículos pueden leerse seguidos así. No realizaréis ninguna labor de trabajo durante 7 días. Eso que son libres Rabbi Yossi Galili, las palabras de Rabbi Yossi Galili. Rabbi Akiva Omer, no sabía. Rabbi Akiva, por su parte, dice, no es necesario inferirlo ahí. ¿Por qué? Se puede deducir de la siguiente forma. Areu Omer, he aquí que el versículo dice, El Moed de Hashem, estas son las festividades de Hashem, Mikra Kodesh. Es decir, este versículo indica que hay que santificar las festividades absteniéndose de hacer labores. Bamea Katuv Ben Aver. Ahora, ¿de qué día de la festividad está hablando el versículo? Imbarrishon, si es el primer día, no debe ser por eso, no debe ser porque haré que Barnemar, Shabbatón. El primer día ya dice la Torah que es Shabbatón, un día de reposo. Ahora, Imbarshevi, haré que Barnemar Shabbatón. Si es por el séptimo día, ya también lo dijo la Torah Shabbatón, un día de reposo. En la Katub, el Moed, entonces necesariamente el versículo está hablando de los días de Hol HaMoed, le deja para enseñarte Shasur, que está prohibido hacer labores en esos días. Tañeida, se enseñó en otra verita. El versículo dice respecto a la festividad de Pesach. 6 días comerás mazot, y en el séptimo día habrá atzeret para Hashem, es decir, vas a cesar, vas a parar. No realizarás ninguna labor. Así como el séptimo día hay cese, se para de realizar labores. También los 6 días mencionados en el versículo hay que cesar de realizar labores. Y ma shevi atzur, bejol melajá, af sheshet yemei atzurin, bejol melajá. Ahora bien, quizá llegáramos a pensar que tal como el séptimo día hay que cesar en la realización de toda labor, asimismo los 6 días hay cese en la realización de toda labor. Talmud Lomar, vayamos shevi atzeret. Por eso viene el versículo y te dice, en el séptimo día es cuando hay atzeret. Shevi atzur, bejol melajá. El séptimo queda prohibido todo tipo de labor. Ven Shisha Yamim Matzurim Bejol Melaja. Pero el resto de los 6 días no queda prohibido todo tipo de labor. Aló Mesarán Hakatub El Alejajamim.
Es decir, la Torá le confió a los sabios lo más lejano para que te digan, es de Yom Asur, es de Yom Mutar, qué día está prohibido hacer labores y qué día está permitido hacer ciertas labores, como estudiamos en Masejet Moed Katan, aquellas labores que pueden llevar una gran pérdida económica, la vara Abed, etcétera. Todo eso quedó en manos de los sabios que nos permitan hacer algunas labores y otras no. Es melajá asura, ves melajá muteret. Es decir, ellos van a decir que melajá está prohibida y que labor está permitida. Nos dijo la Mishnah, un matarim besped beta'anit. Dijimos que el Kohen Gadol, cuando caía Atzeret, Shavuot, en Shabbat, y se pasaba al día siguiente de Shabbat, el Yom Tevoach, no se vestía con ropas especiales para evitar que los Sedukim pensasen que lo hacía porque ese era el día de Yom Tov. Dice, Shelole Kayem Dibre Haomerim Atzeret Achar Shabbat, para que no se cumplan las palabras de los que dicen que la fiesta de Shavuot es siempre un domingo. Dice, pero si se dijo en una velita, Maase Umet Alexa Belod. Ocurre una vez que murió el sabio llamado Alexa en la ciudad de Lod. Benignesu Kol Israel Lesovdo, y entró todo el pueblo de Israel a pronunciar despedim en su honor. Velohi Niham Rabbi Tarfon, y Rabbi Tarfon no los dejó. ¿Por qué? Yom Tov ya, porque era el día de Yom Tov de Shavuot. Una exclama, Yom Tov Salkarata, ¿acaso se te ocurre pensar que eso ocurrió en Yom Tov? Y ve Yom Tov Mikaatu, si hubiese sido en Yom Tov, ¿acaso se hubiesen reunido para hacer Sped? Obviamente no. El AEMA. Entonces tenemos que decir, mi peneche Yom Tevoach allá. Es decir, que era el día del sacrificio, es decir, el día compensatorio. Y ahí dijimos que en ese día sí se podía hacer Spedim, ¿verdad? Dice, loca, ya no hay dificultad. Cambio Yom Tov Shechaliyot Achar Shabbat. Cambio Yom Tov Shechaliyot Shabbat. Esto es cuando cuando Yom Tov cayó después de Shabbat. Con lo cual el día de la realización de los Korbanot no tuvo lugar el domingo, sino otro día. Por eso Rabbi Tarfon no permitió que se pronunciara un Sped. Pero aquí en nuestra Mishnah, en cambio, se está hablando de un caso de Yom Tov que cayó en Shabbat. Los Korbanot se pospusieron para el domingo. En ese caso específico es que se permitió pronunciar un Sped con el fin de mostrarle a la gente que no es un día de fiesta. Muy bien. Aquí llega esta sugya. Vamos a empezar una nueva Mishnah. Bien, esta nueva Mishnah, como explicamos, es una Mishnah que va a hablar de temas de Tumá y Tahara. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción a todo lo que es el tema de la Tumá y la Tahara, la pureza y la impureza. Dice, si bien la impureza no es algo perceptible para el ojo humano, la Torah nos enseña que es una realidad espiritual negativa. Así como existe el aspecto de suciedad y contaminación cuando se habla de lo material, también existe cuando se habla de lo espiritual. La mente humana carece del alcance intelectual para clasificar los tipos de impureza espiritual y determinar sus reglas. Así pues, además de las reglas de Tumá que establece la Torá, por ley de la Torá, existen las decretadas por los sabios, es decir, la Tumá de Rabbanán. Entonces hay diferentes fuentes de Tumá. La Tumá funciona de manera, vamos a decir, por así decirlo, piramidal. Es decir, hay una categoría, que es la categoría suprema de impureza, que se llama Avia Vota Tumá, que es el muerto. Un cadáver de un ser humano contamina o impurifica a cualquier persona, cualquier objeto que se encuentre bajo el mismo techo o que entre en contacto con él. Y a partir de ahí tenemos un Avatuma, es decir, los diferentes grados de impureza. Transmiten impureza tanto a personas, utensilios, comidas y bebidas. Una persona que recibió impureza de un cadáver, es decir, alguien que tocó un cadáver se convierte él mismo en Avatuma. Alguien que tuvo una emisión seminal, un Zav, la persona que tiene la alteración fisiológica que hace que sus órganos emitan flujo con periodicidad, una mujer que está nida, una mujer que es Zavá, o Midrash de el Zav, todo objeto o utensilio cuya finalidad será de soportar o cargar pesos de una persona que se convierte
en Mizraz Azav, cuando el Zav se apoya y se sienta o se acuesta en él. Además, tenemos a la mujer que dio a luz, al Metzorá, al que tiene Tzarat, el Sheretz, el cadáver de una criatura rastrera, una Nevelá, un cadáver de un animal, el Hatat, el Seira Mishaleach y Me Hatat. Todos estos se llaman Avotatuma. Cuando una persona entra en contacto con ellos, entonces se convierte en un Vladatuma, es decir, Rishon Latuma, primer grado de impureza. Puede ser una persona, un utensilio, un alimento o una bebida. Ahora, Sheni Latuma solamente puede ser una comida o una bebida, es decir, una persona o un objeto que era Rishon Latuma, que entra en contacto con otro objeto, eso se convierte en Sheni Latuma. Ahora, Shlishi Latuma solamente se le puede transmitir a la Terumá, al Kodesh o al Mehatat. Es decir, una persona nunca va a poder ser Shlishi Latuma, por ejemplo. Revi'i Latuma solamente se le puede transmitir al Kodesh o al Mehatat. Es decir, algo que sea terumá, una cosecha de terumá, nunca va a poder llegar al cuarto nivel de tumá. Por último, tenemos el hamishile tumá, que solamente es mehatat, las aguas de la vaca roja que pueden llegar a ese grado de impureza. Ahora, por último, en esta introducción tenemos que saber que algo que recibe impureza y que puede transmitirla, entonces es metamé, es decir, quedó impurificado. Pero algo que se impurificó y a su vez no va a poder transmitir la impureza es pasul, es decir, quedó invalidado. Con esto vamos a comenzar nuestra nueva Mishnah, que nos dice así. Notlim la yadaim lejulim ulemaaser velitruma. Es una obligación hacer netilá, lavarse las manos, para comer alimentos julim, es decir, alimentos que no tienen santidad, para comer maaser sheni y para comer teruma. Ulkodesh Madvilin, Madvilin, pero para lo que es Kodesh, las ofrendas, es decir, lo que se trajo, por ejemplo, Korban Shelamim, la carne que vamos a comer es el Korban Shelamim, para eso hace falta sumergirlas en un mikveh, para purificarlas. Vele Hatat, Im Nitmeu Yadav, Nitmagufo. Y para tener contacto con las aguas de Hatat, la ley es más rigurosa todavía. Dice, si se impurifican las manos, se considera que le impurificó el cuerpo. Se le impurificó todo el cuerpo y por lo tanto él entero tendrá que sumergirse en el mikve. La segunda parte de la Mishnah dice, Tabal le Julín, la persona que se sumergió en el mikve para purificarse, para poder comer Julín, Ujuzak le Julín, es decir, solamente le sirve su tevilá para poder comer Julín. Pero a Sur le Maaser le estará prohibido comer Maaser Sheni con esa inmersión. Ahora, pero si Tabal le Maaser, si cuando se sumergió puso su intención que lo estaba haciendo para purificarse, para poder comer Maaser, entonces Uzag le Maaser, ve a Sur le Truma. Le está permitido comer Maaser, pero no comer Teruma, si en caso de que sea un Cohen. Tabal li Truma, Uzag li Truma, ve a Sur le Kodesh. Si se sumergió con la intención de solamente purificarse para comer terumá, entonces puede comer la terumá, pero tiene prohibido comer de los kodashim, de los sacrificios. Tabale kodesh, ugdarle kodesh, veasurle hatat. Ahora, si se sumergió con la intención de comer kodesh, entonces solamente puede comer, entrar en contacto con ese kodesh, pero está prohibido tener contacto con las aguas de hatat. Ahora, la regla general, ¿cuál es? Tabal de hamur, mutarle kel. Es decir, si se sumergió para aquello que es más estricto, es decir, un grado más elevado de gravedad en la impureza, entonces todo lo que está por debajo le vale. Es decir, cuando se hizo tevila pensando que va a comer kodashim o que va a tocar kodashim, le sirve esa tevila tanto para los kodashim como para la terumá, el maaser y los julín. ¿Bien? Para tabal velo uzak, ahora sí, hizo tevilá sin poner ninguna intención, dijo, no pensó en nada, ¿sí? Que lo tabal es como si no se hubiese sumergido del todo, ya que no tuvo la intención correspondiente. Bigdea Maares midras le perushin. La ropa de una Maaretz, ¿quién es? Es una persona que es, por causa de que es ignorante en Torah, no se cuida
de las reglas de pureza y de impureza. No es meticuloso en la observancia de esas leyes. Entonces, sus ropas se consideran impuras al nivel de midras, es decir, es un avatuma, es un transmisor de impureza para los perushim. Los perushim son la gente, al contrario, que sí se preocupan de cuidarse de la impureza. Ahora, Bigde Perushim, Midras Leochle Terumá, las ropas de los Perushim, que se consideran impuras de Midras para los Kohanim que comen Terumá. Pues la ley establece que para poder tener contacto con la teruma no basta con el estado de pureza exigido para comer julín. Bigde Ochle Teruma, Midras Le Kodesh. De la misma manera, las ropas de quienes comen teruma se consideran impuras para quienes tienen contacto con lo Kodesh, con los sacrificios. Bigde Kodesh, Midras Le Hatat. Las ropas de quienes comen en Kodesh se consideran impuras como la impureza de Midras para aquellos que van a entrar en contacto con las aguas de Hatat. Ahora dice, Yosef ben Yoezer היה חסיד שבכהונה, והייתה מטבחתו מדרס לקודש. Yosef ben Yoezer era el más piadoso de los sacerdotes, de los Kohanim. Y aún así, se consideraba que su manta estaba impura de Midras para todo lo que era Kodesh. Yohanan ben Gudgeda היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו. Yohanan ben Gudgeda toda su vida comió con la pureza requerida para comer Kodashim. Veita mitpachtó midras lehatat, y sin embargo su manta, su mitpajat, era considerada impura de midras para tocar las aguas de hatat. Bien, esta fue la Mishnah. Vamos a empezar entonces con la Gemara. ¿Sí? Siempre los temas de Tumaita ahora son un poquito complicados porque se nos escapan al entendimiento, porque no vivimos tanto en contacto con ellos. Julín u Maaser mi ba'u netilat yadayim. ¿Acaso los Julín y el Maaser Sheni requieren de netilat yadayim, como dice nuestra Mishnah? Urminhu, pero compara esto con la siguiente Mishnah. Es una Mishnah que está en el tratado de Bikurim. Dice, Aterumá, la Bikurim, Hayabim alehemita. La Terumá y los Bikurim tienen en común las siguientes leyes. Los Kohanim que coman de ellos intencionalmente incurren en pena de muerte por mandado del cielo. Vejomesh. Además, hay que retribuir si se tomó de forma involuntaria, hay que retribuir un quinto más de su valor adicional inicial. Gasur lezarim. Y además, los no Kohanim tienen prohibido su consumo por prescripción de la Torah. Vehen nichse Kohen. Y esta terumá y los bikurim son propiedad del Kohen, que quiere decir que también las personas de su casa pueden comer de ello. Ve'olin ve'hat umea. Y si se mezclan con alimentos julín que no tienen santidad, se vuelven nulos en una prohibición de 1 a 100. Utunim, netilat yadayim. Además, la terumá y los bikurim requieren de netilat yadayim cuando las personas lo vayan a comer. Ve'haarev shemesh. Es decir, si una persona que se sumergió en el mikveh, pero está esperando que llegue la mañana para poder traer su ofrenda, es decir, lo que se llama el Arev Shemesh, Hare Elu, Bitrumá u Bikurim. Todas estas leyes atañen a la Terumá y los Bikurim. Mashenkeme Maaser, pero no es así con respecto al Maaser. Es decir, mejor Shekem Bejulín, y con mucha más razón con los Julín. Es decir, todo esto que hemos dicho, ¿sí? Hay que pagar un quinto de más, y está prohibido a los Darim, a los que no son Kohanim, y que son un bien del Kohen, y que se anulan en una parte en 100, y que hace falta Netilat Yadayim, y que lo puede comer el Aref Shemesh. Todo eso no es así para el Maaser. Y tampoco es así para el Julín. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Kasha Maaser a Maaser, Kasha Julín a Julín. Tenemos una dificultad, una contradicción entre nuestra Mishnah y la Mishnah de Bikurim con respecto al Maaser, que en un lado dice que no hace falta Netilat Yadayim, y aquí dice que sí. Y con respecto a los Julín, que en el otro lado dice que no hace falta Netilat Yadayim, y aquí dice que sí. Dice Bishlam Maaser a Maaser lo Kasha. La contradicción entre la ley del Maaser Sheni, que demuestra nuestra Mishnah, y la ley del Maaser Sheni de la otra Mishnah es conciliable y no representa ninguna dificultad. Rabbi Meir, Rabbanan,
ya que podemos decir que una es la opinión de Rabbi Meir y la otra es la opinión de los sabios. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah que está en el Tratado de Pará, dice, Kol hataun biat maim midibre sofrim. Todo aquel que debe sumergirse en agua o hacer netilá por precepto de los sabios para purificarse de una impureza de carácter rabínico, que es de segundo grado, metame etakodesh uposel etaterumá umutar la julim ulemaaser dibre Rabbi Meir. Impurifican lo que es kodesh e invalidan la terumá. Aquí está la diferencia. Es decir, impurifica quiere decir que le puede dar un grado de impureza, pero invalida quiere decir que ya después la terumá no va a poder adquirir otro grado de impureza. Sin embargo, tiene permitido comer alimentos julín y maaser sheni. Y esta es la opinión de Rabbi Meir. Los jajamim osrim de maaser. Y los sabios prohíben que tenga contacto incluso con el maaser sheni. Vemos que Rabbi Meir y los sabios difieren respecto a si el impuro de segundo grado tiene la obligación de purificarse para tener contacto con el maaser sheni, por lo que se resuelve la contradicción entre las Mishnayot respecto a la ley del maaser sheni, en que podemos alegar que nuestra Mishnah sigue la opinión de los sabios, que la otra opinión sigue la opinión de Rabbi Meir, pero aún así, el a Julín, Kasha. Sin embargo, la contradicción entre la ley de lo que es Julín, de lo que no tiene santidad, en una Mishnah y en la otra, todavía sigue siendo una dificultad, porque dicen lo contrario. Tanto Rabbi Meir como los sabios se acuerdan en que para los Julim no es necesario purificarse ni hacer Netilat Yadayim. Después la Gemara dice, lo Kasha, no hay dificultad. Cambia Gilat, cambia Neguía. Uno está hablando de que va a comer, es decir, nuestra Mishnah, para lo cual es necesario Netilat Yadayim. Pero la otra Mishnah, la de Bikurim, está hablando de cuando los va a tocar. Cuando va a tocar algo que es Julín, no necesita hacer Netilat Yadayim. Matkif le Rav Shimi Barashi. Le vino a objetar Rav Shimi, el hijo de Rabashi. Adkan lo pligue Rabanán, ela de Rabbi Meir, ela Bejilat de Maaser. Dice, hasta aquí no vimos que los sabios disienten de Rabbi Meir, salvo en lo relativo a la obligación de purificarse o de hacer netilat para comer maaser sheni. Abal beneguía de maaser u beajilá de julín lo obliga, pero con respecto a tocar maaser sheni o comer julín, no discrepan y coinciden con él en que no hay obligación de purificarse ni de hacer netilá. Por lo tanto, ¿cómo es posible que nuestra Mishnah diga que hay que hacer netilá para comer julín si un Tana opina tal cosa? Ningún Tana opina tal cosa. Entonces responde la Gemara y dice, el aidi beajilá. Las dos Mishnayot está hablando de comer. Velo kasha, y aún así no hay dificultad. Kan beajilat de nahama, kan beajilat de pere. Uno está hablando de comer pan en nuestra Mishnah, donde dice que hay que hacer netilat yadayim. Y la otra Mishnah está hablando de comer frutos u otro tipo de alimento que no sea pan, para lo cual no se necesita de hacer netilat yadayim. De Amar Rav Nachman, pues dijo Rav Nachman, Kola no te yadable perot, hareze migaser ruach. Todo aquel que hace netilat yadayim para comer frutos es considerado gas ruach, es decir, aquí dice petulante, pero es gas ruach es altivo, ¿sí? Pues aparenta ser más meticuloso en el cumplimiento de las misbot que los mismos sabios, quienes no establecieron la obligación de hacer netilat yadayim. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, nos encontraremos para continuar con la página 19, Hizku Beimtzu, y Bezrat Hashem nos encontramos mañana.